Estamos conectados. Tenemos 477 conectados. Ok, muy bien. Muy buenas noches, siendo las 8 en punto, damos inicio a nuestra charla virtual para Sopanglo, la Asociación de Padres del Colegio Anglo-Colombiano, y para Red Papás. Es un gusto llegar a sus casas con esta metodología, la cual pretende generar un espacio en familia, un espacio de reflexión, con temas todos de actualidad. Siempre venimos a ustedes y llegamos a sus hogares con temas de actualidad. Hoy estamos más felices que nunca porque con este aguacero en Bogotá y usted poder ver esta charla, tener a grandes conferencistas desde su cama, desde su cuarto, es para nosotros de verdad un orgullo y ha sido un reto que se ha trazado Red Papás y Sopanglo en llegar cada vez más a hogares. Queremos que disfruten esto en familia, que saquen muchas reflexiones. Es una hora que se nos pasa muy rápido. Recuerden que es un espacio donde va a estar el conferencista y después vamos a disponer un tiempo para preguntas. Recuerden que esta charla pueden compartirla con sus hijos mayores de 14 años. En la invitación fuimos claros en eso, que sean niños, que estén mayores de 14 años. Antes de iniciar, me gustaría contarles algunas cosas técnicas para que esta experiencia virtual sea mucho mejor. Primero, ojalá usted esté conectado a su cable de red, porque si no, usted depende de su red de Wi-Fi. Todos sabemos que cuando llueve y a esta hora de la noche se congestiona mucho el Wi-Fi, entonces la señal que a usted le llegue no es nuestra señal, sino depende de su Wi-Fi. Nosotros estamos garantizando que la señal que tenemos en este momento es una señal muy buena y estamos conectados desde un lugar que nos garantiza eso. Entonces, los invito a que miren su Wi-Fi, cómo está funcionando, ojalá cable de red para que la experiencia sea mucho mejor. Segundo, si usted ya está conectado a Wi-Fi, lo invito a que desconecte los otros aparatos electrónicos del Wi-Fi y que sea uno solo el que esté funcionando para que su Wi-Fi sea mucho mejor. Como esto es interactivo y la idea es que usted participe, vamos a recibir durante la conferencia las preguntas a través de un botón que se llama Q&A y usted lo va a encontrar en la parte superior de la pantalla. Solo a través de ese botón recibiremos preguntas, no por el chat. Solo miraremos las preguntas de Q&A. Trataremos en lo posible de resolver la mayor cantidad de preguntas. Lo que hacemos aquí es coger las preguntas más relevantes, mandan muchas y hablan básicamente de lo mismo. No es fácil resolver casos particulares y no es fácil resolver todas las preguntas porque ustedes saben que esta charla se conectan entre 500 y 1000 personas, pero trataremos de hacer un ejercicio muy juicioso para que las preguntas más relevantes las disfruten. Entonces, espero disfruten esta charla. En el mes de mayo estaremos nuevamente llegando a sus hogares con una charla virtual. Esperamos disfruten del conferencista que ya nos ha acompañado varias veces en esta metodología. Y ahora le doy paso a Marisol Sanil de Red Papás. Muy buenas noches. Red Papás y Sopanglo, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo-Colombiano, les da un saludo de bienvenida a la conferencia Marihuana, Mitos y Verdades. El propósito superior de Red Papás es abogar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. En este sentido, Red Papás cuenta con 4 programas en los que padres, madres, cuidadores e instituciones educativas tienen acceso a herramientas y contenidos que contribuyen al desarrollo de sus habilidades como cuidadores y educadores, lo que a su vez permite que puedan promover un desarrollo positivo de los niños. A lo largo de los 14 años
de trabajo de la red Aprendiendo a ser papás, escudos del alma, Te protege y el ángel protector han mostrado logros que corroboran la importancia en la formación de los adultos para el cuidado de los niños. Esperamos que esta conferencia les dé herramientas para la crianza y el cuidado de los niños. Les quiero presentar a nuestro conferencista, Efraín Martínez. Efraín es psicólogo, PhD en psicología, director del programa de maestría en logoterapia. Actualmente es el presidente de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia centrada en el sentido SAPS y de la Fundación Colectivo Aquí y Ahora. Autor de 18 libros y numerosos artículos. Docente de la Universidad del Norte, de los Andes y de Manizales. Le damos entonces la bienvenida a nuestro conferencista. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a Red Papás por invitarme nuevamente a compartir este espacio. Es un tema álgido, polémico, así es que tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, por eso todo lo que voy a plantear está especialmente dirigido a padres de familia, hablar de las implicaciones políticas o sociales o de fin del narcotráfico, todo este tipo de discusiones tornaría días enteros. Así es que, dada la convocatoria, pues bueno, vamos a sesgar este tiempo a qué puede ser útil para los padres de familia y seguramente para algunos de los jóvenes que van a estar escuchando esto. Bien, miren, el asunto es que... Bien, perfecto. El asunto es que a ti normalmente te preguntan qué tan adictiva es la marihuana o cuál es la peor droga del mundo. Y en últimas, una respuesta muy interesante a la pregunta ¿cuál es la peor droga del planeta? La peor droga es la que a un hijo de uno le llegue a gustar. Esa es la peor droga. Porque seguramente hay gente que se engancha a las nuevas tecnologías, o hay gente que se engancha a la comida, o que se va a enganchar al alcohol. Hay muchas cosas que pueden generar dependencia, bien sean sustancias o bien sean conductas. Pero la sustancia no actúa sola de por sí. La sustancia tiene que interactuar con una persona, tiene que interactuar en un momento histórico y en un contexto. Y en ese juego es posible que algunas personas tengan malas experiencias o lleguen a desarrollar una dependencia. Entonces, finalmente, muchos de los mitos que se construyen alrededor de la marihuana son mitos comparativos. Es decir, la marihuana es peor que, o es mejor que, o va a ayudar más que. Por eso un poco la idea aquí es que nuestra preocupación son los menores de edad. Ya si una persona adulta consume marihuana o consume otra sustancia, pues bueno, ojalá que en sus familias no tengan una experiencia de adicción. Ojalá que los consumos no adictivos no sean consumos que a veces generen problemas. Pero básicamente nuestro foco principal son los menores de edad, pero no es una postura simplista. Es una postura que tiene que ver con lo biológico, que tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver con el desarrollo social, que hace que en esta edad el asunto sea muy distinto. ¿Sí? Que es casi que una gráfica clásica de la adolescencia. Hoy sabemos un poco que en términos biológicos, entre más temprano una persona use alguna sustancia, más riesgo de generar una adicción. También más probabilidad de daños estructurales. También mayor probabilidad de asumir procesos de rehabilitación que sean más difíciles de sortear. Es mucho más difícil superar un tema de adicción cuando el consumo fue temprano. La marihuana es un tema que efectivamente va a estar en diferentes zonas del cerebro, especialmente de la corteza cerebral, acumulándose en la grasa del organismo, lo que hace que su salida sea lenta y que es posible que después de varias semanas de alguien haber fumado un cigarrillo de marihuana, todavía conserve marihuana dentro de su organismo.
finalmente va a terminar saliendo. Pero el asunto es que si tienes 14 años, si tienes 13, 16, es muy diferente a si tienes 24. Van a haber zonas que cuando el consumo de marihuana se inicia en edades tempranas, pueden quedar afectadas. Y esas zonas no tienen que ver solamente con temas de desarrollo cognitivo, como veremos más adelante, sino con áreas asociadas al proceso del placer, de la recompensa y de las emociones. Pero bien, el asunto es que, con independencia de mucho lo que está diciendo la investigación, se han tejido una serie de mitos que tienen que ver con las experiencias de consumo que han tenido muchas personas que se encargan de generar estos mitos. Algunos mitos también tienen que ver con exageraciones que se han tejido a lo largo de la historia, asumiendo que consumir marihuana es casi el fin del planeta, y no necesariamente es el fin del planeta. Sin embargo, es bueno aclarar qué es cierto y qué no es cierto. Vamos a ver los principales mitos. Nosotros llevamos 20 años trabajando con adolescentes y con adultos que han tenido problemas de adicción a drogas, especialmente en los últimos años de adicción a la marihuana, cosa que no era tan común hace algunos años, porque la gente buscaba tratamiento más por otro tipo de drogas. Pero los cambios en la marihuana actual, entonces ya no hablamos solamente de marihuana, sino hablamos de creepy, que puede tener de 4 a 5 veces más THC o tetrahidrocannabinol, o donde hablamos de marihuana sintética como el Spice, que son sustancias que están generando serios problemas de salud mental y que no son comparables con algunas formas de marihuana que tienen bajo contenido de algunas sustancias psicoactivas. Entonces estamos viendo un cambio muy poderoso. ¿Qué mito tenemos con fuerza? Que la marihuana es inofensiva. ¿Pero es inofensiva con relación a qué? Veamos varias aclaraciones. Cerca de la mitad de la marihuana que se está consumiendo en el país es una marihuana que tiene mucho más THC que la marihuana que se consumía hace algún tiempo. Y empezamos a encontrar una serie de investigaciones con estudios longitudinales de 20, 30 años que empiezan a mostrar que no solamente a corto plazo va a haber pérdida de memoria, alteración de la percepción, dificultades con pensamiento y procesamiento de la información, lo que va a hacer que aprender bajo estos estados no sea tan sencillo en las etapas en donde más tiene que aprenderse, o que manejar automóviles o tener algún tipo de actividad que requiera de cierta delicadeza no sea un tema tan fácil y tan viable. Estos deterioros cognitivos que se relacionan con la atención y el aprendizaje incluso se mantienen después de mucho tiempo de haber suspendido el consumo, cuando la persona ha tenido un patrón de consumo dependiente. Ahora, hay un tema muy importante con los adolescentes, y es que los jóvenes que consumen marihuana pues llegan a tener 3 veces más probabilidad de tener dificultades asociadas a ansiedad, aislamiento social, ideación suicida, si empezaron a fumar marihuana entre los 12 y los 17 años, comparados con aquellos que tuvieron experiencias siendo ya adultos. En el caso de la depresión, tienen 4 veces más probabilidad de sufrir depresión aquellos adolescentes que siendo menores de edad consumen marihuana, comparado con aquellos adultos que han tenido alguna experiencia con el consumo. Otro tema importante en términos de qué tan inofensiva es que parece ser que en el caso de algunas personas que tienen antecedentes familiares de psicopatología, como por ejemplo psicosis, esquizofrenia, la marihuana puede disparar ciertas psicosis que llamamos psicosis tóxicas y que en etapas de desarrollo como la adolescencia van a dañar, van a afectar el desarrollo psicosocial y van a generar periodos muy complicados y de mucho riesgo, por decir solamente algunas cosas. Un segundo mito muy importante, dice, la marihuana no es adictiva. Pero a ver, miren, hay adicción al juego, a los casinos, hay adicción a las compras, hay adicción al sexo. Y cuando decimos la marihuana no es adictiva, es porque estamos haciendo referencia a que no es adictiva físicamente, biológicamente. Tal vez. Sin embargo, hay algunas evidencias que muestran que sí se afectan ciertos circuitos y sí se generan ciertas alteraciones en la sensación de estrés
lo que hace que la susceptibilidad al estrés sea mayor, motivo por el cual tiende a replicarse el consumo. Entonces no es tan simple como decir la marihuana no es adictiva. Ahora, no podemos decir que lo psicológico sea una bobada. Hay personas que pierden su vida y su familia por estar en un casino, o pierden a su familia por estar enganchados o adictos al sexo o a la pornografía. Hay muchas adicciones que no tienen que ver con sustancias, que son más de tipo psicológico y que pueden acabar con la historia de una persona. Entonces, que la marihuana tenga una adicción psicológica más fuerte que a nivel biológico no quiere decir que sea una bobada. Se calcula normalmente que una persona adulta que ha terminado su desarrollo, que 1 de cada 10 que prueba la marihuana van a terminar enganchándose a la misma. Pero es diferente si eres adolescente. Los adolescentes que empiezan a consumir marihuana todos los días, la mitad de ellos va a terminar generando un problema de drogas muy, muy importante. Y aquellos que empiezan a consumir en la adolescencia, pues van a tener de 2 a 4 veces más probabilidad de generar dependencia a drogas. Así es que no es lo mismo probar la marihuana a los 16 que probar la marihuana a los 30. ¿Podría hacerse adicto a alguien a los 30 o a los 40 años? Por supuesto, si está muy desubicado en la vida y se pone a fumar, pues obviamente, tal vez, si tiene un gran nivel de vulnerabilidad y está en un contexto complejo, tenga una probabilidad de engancharse. Pero si es un adolescente, la probabilidad es tan alta que no tiene mucho sentido darse algunos permisos. Un tercer mito, que es un poco este criterio comparativo. La gente dice, es que la marihuana no es tan perjudicial como el alcohol, o no es tan perjudicial como el tabaco. Alguna vez un joven me decía, mira, es que la marihuana es buenísima para el cáncer. A ver, hay un par de componentes buenos para disminuir las náuseas de la quimioterapia. Eso es muy distinto a decir que la marihuana es buenísima para el cáncer, a menos que uno quiera tener cáncer, porque la marihuana tiene muchos componentes cancerígenos que se encuentran también en el tabaco. Entonces, decir que la marihuana es buena para el cáncer, pues sí, si yo quiero tener cáncer, perfecto. O te dicen, es que la marihuana es menos nociva que el alcohol, porque el alcohol puede generar cierto tipo de cáncer. No, la marihuana también. Es decir, ¿quieres cáncer de pulmón o quieres cáncer de mama? Tendrás que escoger. Por supuesto, eso no quiere decir que una persona que tiene una experiencia con la marihuana o con el alcohol le va a dar cáncer. No tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver es que el criterio comparativo es un criterio que no funciona en términos de desarrollo humano y de cuidado de los hijos. Por supuesto, si apostamos a la mejor versión de desarrollo para un hijo, pues la mejor versión es que ni marihuana, ni cigarrillo, ni alcohol. Ya la persona con un desarrollo pleno irá tomando sus decisiones en la adultez y ojalá tome las mejores decisiones. Este es uno de los mitos también más poderosos. La marihuana da calma. Da calma en el sentido que bajo el efecto de la marihuana, como decía hace un momento, la sensación de estrés puede llegar a descender a la tercera parte. Pero cuando la marihuana empieza a salir del organismo, lo que tenemos es que la susceptibilidad al estrés se vuelve mayor. En el caso de los adolescentes, son 4 veces más agresivos los adolescentes que están consumiendo marihuana en los periodos de abstinencia, no en los periodos de consumo. Los periodos de consumo son más bien tranquilos, amables y somnolientos. Pero en los periodos de no consumo es posible que esto de la calma no sea tan cierto. Bueno, y el papá de los mitos. Nuestro gran problema con el tema de la marihuana es medicinal. Miren, decir que la marihuana es medicinal es posible que no sea tan real ni tan cierto, que sea un poquito relativizar la verdad. Lo que tenemos que decir es que la marihuana efectivamente tiene unos componentes que tienen usos medicinales, cuya investigación está empezando a arrojar resultados interesantes para el tema de epilepsia infantil, para algunos temas de dolor crónico, para abrir el apetito en pacientes que por su tratamiento médico lo están perdiendo, y aparecen resultados, y por eso en algunos lugares del mundo, incluyendo Colombia, se ha legalizado el tema de la marihuana en términos de investigación médica. Pero no es la marihuana. Seguramente será el CB1 o el CB2, algunos componentes importantes de la planta que pueden tener fines médicos. Pero ¿qué hacemos con los otros cientos
de elementos en donde algunos son muy tóxicos. Así es que decir la marihuana es medicinal es relativizar una verdad. La marihuana tiene componentes medicinales, pero cuando decimos es medicinal, el mensaje que le llegan a muchos jóvenes es que lo medicinal no es peligroso, ni es riesgoso, ni podría generar algún tipo de afectación. La marihuana es difícil de conseguir. Bueno, la marihuana se consigue básicamente en todas partes. La marihuana la cultivan en las casas, se puede comprar a costos bastante accesibles para todas las personas. De hecho, normalmente los adolescentes al principio no compran marihuana, sino que la reciben obsequiada de algunos amigos o conocidos que consumen marihuana. Así es que este no es un tema tan real. Algunos papás dicen, mi hijo no puede fumar marihuana porque yo nunca le doy plata. Perfectamente con 2.000 pesos, si alguien está en otro país con $1, va a poder conseguir una buena dosis de marihuana. Por supuesto, si hablamos de marihuanas más costosas como creepy u otras sustancias, pues esto va a llegar a costar 20.000 pesos, pero sigue siendo un tema bastante accesible. La marihuana la han fumado todas las generaciones y están bien. Pues bien, ¿qué les dijera? Yo conocí a una persona que fumó marihuana cerca de 30 años y me decía esto, me decía, la marihuana la han fumado todas las generaciones y están bien, lo único es que hablaba así despacio, y como que no iba a la misma velocidad, y además emocionalmente la distancia afectiva de sus hijos y de su pareja le causó serios problemas familiares. El tema es que, miren, en este momento tenemos resultados muy poderosos de investigaciones que se hicieron haciéndole seguimiento a grupos de personas por décadas y mirando qué pasó con las personas que han fumado marihuana toda la vida y qué ha sucedido con ellos. Y lo que hemos encontrado es que hay alteraciones importantes en las capacidades cognitivas, en el funcionamiento y en la estructura del cerebro, que si había predisposición o no, hay condiciones neuropsicológicas que se ven afectadas y que después de suspendido el consumo siguen afectadas. Así es que, bueno, no podemos decir que esto sea así nomás. Incluso se han visto reducciones en el coeficiente intelectual en personas que han fumado durante un tiempo prolongado. El tema es que, por supuesto, tenemos un sesgo perceptivo y algunos se comparan por lo alto. Algunos van a decir, bueno, pero dicen que Shakespeare, o dicen que Jobs, o dicen que algunos genios de la humanidad fumaron marihuana y miren que eran geniales. Miren, el asunto es sencillo. Si usted tiene 196 de coeficiente intelectual, o sea, si usted es un genio de la humanidad y se le baja a 190, eso no se le nota. Pero si usted es normalito, como la mayoría de nosotros, los que estamos conectados a esta videoconferencia, donde usted se le baje 6 puntos, eso se le nota, y se le nota bastante. Así es que no podemos andar jugueteando con esto del criterio comparativo, que es uno de los criterios que más daño nos hace en el momento de tomar ciertas decisiones. Bien, pues, ¿qué hacemos? Básicamente dos cosas. Los jóvenes van a probar la marihuana por dos cosas. La curiosidad, que se despierta un poco en este deseo de buscar diversión o de experimentar algunas cosas, y la presión del grupo. Tengan la seguridad que los jóvenes no dicen, mi papá es muy frío y distante, creo que me voy a volver marihuanero. Eso no pasa en la vida real. Mi mamá es muy intensa y muy psicorrígida, creo que voy a probar la marihuana para manejar. Eso no sucede. Los jóvenes prueban la marihuana por curiosidad y por presión del grupo. Si tienen cierta vulnerabilidad personal, matizada por su personalidad, matizada por la edad en que la prueban, matizada por el contexto en el que se desenvuelven, pues es muy probable que se metan en problemas importantes. Para manejar este tema de la curiosidad y presión de grupo, bueno, algunas sugerencias interesantes para los papás. Tenga en cuenta que su actitud hacia la sustancia influye para bien o para mal en la percepción que sus hijos tienen de la misma. Si usted es un papá que tuvo experiencias con la marihuana, eso hace parte del mundo de su intimidad. Seguramente tal vez sea un diálogo que tenga con su hijo cuando sea más grande, o que no tenga nunca.
porque hay etapas para ciertas cosas. Si usted es una de esas personas que relativiza todo y que está en esta discusión y usted dice, yo también fumé y no pasó nada, o yo tuve un amigo que fumó marihuana toda la vida y no pasó nada, o mi hermano fue marihuanero y hoy en día dirige una multinacional. Si usted está en este tipo de argumentaciones, tenga en cuenta que de pronto su hijo no necesariamente tiene la misma suerte, o tal vez tenga un nivel de vulnerabilidad distinto y su argumentación puede que le salga costosa. Lo mejor es aplazar el contacto inicial con cualquier sustancia. Entre más normal se vea en casa, más riesgo de consumir. No se deje seducir ni engañar por toda esta argumentación tan poderosa que hay con el tema de marihuana. Hay cosas que son ciertas, de verdad, seguramente la investigación médica va a hacer que se aprovechen algunos medicamentos que surjan derivados del cannabis, por supuesto. Pero también tenga en cuenta que los niveles de ingenuidad a veces superan la ficción. Y detrás de esto también hay un negocio gigantesco, un negocio de miles de millones de dólares, un negocio que ya está rebasando el tema de ciertas sustancias como cierta clase de alcohol, como está pasando en algunos estados ya en Norteamérica. No es solamente el tema medicinal de la marihuana, que es un negocio gigante, pero bueno, no es que esté mal que sea un negocio desde que se use para bien. También está el negocio de la marihuana recreativa, es decir, no podemos tragar entero toda la información que nos dan. Exprese de manera explícita su rechazo hacia el consumo de marihuana por parte de sus hijos. Manifiésteles lo que usted espera de ellos. Manifiésteles que usted no está de acuerdo con que asuman estos riesgos. Exprese directamente que en su casa es algo que no debe darse. Y al mismo tiempo, expréseles el orgullo que uno siente como padre cuando se da cuenta que un hijo puede estar en contacto con algunas personas que consumen marihuana y no necesariamente lo está haciendo. Ahora, el consumo de marihuana pues es una realidad. Y tal vez algunos de sus familiares hayan probado la marihuana o estén consumiendo. Pues bueno, algunos datos fruto de la experiencia de todos estos años trabajando en el tema y algo un poco de la investigación que hicimos con Naciones Unidas hace unos meses acerca de los consumos en personas menores de 24 años en el país. Pues bien, el margen normalmente de inicio está entre los 9 y los 19 años. La experiencia inicial de consumo se da o con amigos o con familiares. Es difícil que alguien le ofrezca marihuana en la calle, la compre y se la fume por primera vez, generalmente bien ofrecida por amigos o por familiares. ¿Por qué empiezan a consumir? Por curiosidad. Buscando ¿qué? Especialmente diversión o distracción, pero asociado a la supravaloración de que esa es una buena forma de diversión o de distracción, fruto de personas que generan este tipo de mitos o de comentarios o de la ausencia de oportunidades para el uso del ocio, el manejo del tiempo libre de una forma adecuada. ¿Cómo están consumiendo marihuana? Miren, los utensilios para consumir marihuana, nos quedaríamos todo el día hablando de la creatividad que existe al respecto. Pero rápidamente, la marihuana se la fuman o se la comen. Si se la fuman o se la comen, igual el efecto va a darse. La única diferencia es que si te la fumas, el efecto empieza en unos minutos, y si te la comes, 3-4 minutos. Y si te la comes, el efecto empieza 20-30 minutos después y va a durar mucho más en el tiempo. Hay diferentes utensilios para usar la marihuana. Hay algunas páginas en internet. Ahora, seguramente en algunas preguntas vamos a poder profundizar en el tema. ¿Qué hacemos como padres si en casa se está fumando marihuana? Si sé que mi hijo ha probado la marihuana o está fumando marihuana. Número 1, no le oculte el tema a su pareja. No se haga cómplice. Usted y su pareja son un equipo. Si ustedes no son un equipo, revisen su tema de pareja, porque por esa ventanita se les puede estar metiendo un problema de un adolescente en casa con este tipo de cosas. Deben abordar este tema juntos, no se haga cómplice. 2, no pierda tiempo, por favor, buscando culpables. Ay, es que este amigo del colegio que está marihuanero, o es que el tío que es marihuanero, o es que el primo que es marihuanero,
o es que el papá viajó mucho, o es que la mamá era de muy mal genio. No pierda tiempo. Usted lo que necesita es hacer algo al respecto. Muchas de las cosas a las que les echamos la culpa de un problema de estos, en realidad no tienen nada que ver. De hecho, hace algunas décadas, algunas investigaciones de la Escuela de Medicina de Harvard decían que la familia no era la causa de la adicción, pero si no se ponían a trabajar, eran un contexto privilegiado para el desarrollo y el mantenimiento de la misma. Tercero, no se desespere. No es la primera familia a la que le pasa esto. Si bien esto es un riesgo, no necesariamente nos enfrentamos a una adicción, pero si su hijo tiene 13, 14 o 15 años, puede que no estemos hablando de una adicción, pero por la edad y el momento de desarrollo que se encuentra, esto tiene que detenerse. Solicite una buena evaluación profesional. Puede que no siempre sea un tema grave, pero no pierda tiempo negando, ni asumiendo que esto son cosas de la adolescencia, que todos los adolescentes pasan por eso, porque no es verdad. La mayoría de adolescentes no prueba la marihuana. Cuando un hijo de uno le dice, papá, es que todo el mundo lo hace, lo que a uno le está diciendo es que él se la pasa con los marihuaneros, que es muy distinto. Hable del tema de frente sin posponer el asunto. El miedo hace mucho daño. Si usted encuentra marihuana, háblelo con su pareja y reúnase con su hijo y enfrenten el tema de una vez. Y si es necesario, soliciten una buena evaluación y tomen las medidas correspondientes. Evite generalizar su experiencia personal con las drogas, papá o mamá. Si usted pasó por ahí y no se quedó enganchado, qué suerte, qué bueno por usted, pero puede que eso no tenga nada que ver con su hijo. Su hijo es una persona distinta, en un contexto distinto, en una época diferente. Por favor, busque ayuda donde debe hacerlo. No en todas partes le brindarán la ayuda especializada para un tema de adolescentes. No todos los adolescentes que prueban las drogas tienen que terminar internos en un centro de rehabilitación. Se los digo yo, que tengo tal vez el único centro que hay para adolescentes en cierto contexto. Solicite evaluaciones que le permitan tomar la decisión. No se desgaste, por favor, en el juego de las argumentaciones, ni ver quién tiene más evidencias científicas, porque puede que su hijo haya bajado todos los papers y artículos que existen. Es perfectamente válido, o es un argumento como padre no estar de acuerdo. No estás de acuerdo, no por los argumentos científicos y biológicos, sino por las expectativas que tienes como mamá. Y ese es un argumento tan válido como cualquier otro. Bien, se nos agotó el tiempo. En nuestro programa de televisión seguramente van a encontrar algunos programas asociados a la marihuana para quienes quieran profundizar. Muchísimas gracias. Corrí para terminarlo en la media hora exacta que teníamos y así fue. Ahora lo que vamos a hacer es intentar dar solución a algunas de las preguntas que ya están llegando. Muy seguramente muchas van a quedar sin solución, pero vamos a intentar integrar algunas que son las más frecuentes para poder dar respuesta y profundizar en el tema. Vamos a iniciar. Bien, dice la primera pregunta. Si la marihuana hace daño, ¿por qué la legalizaron en el mundo? Bueno, esa es una pregunta pesada, en el sentido que esta es la realidad que estamos teniendo. En muchos países se está legalizando la producción de marihuana con fines medicinales y en algunos se está también legalizando en términos de consumo recreativos. Si hace daño, ¿por qué la legalizaron? Mira, el alcohol hace muchísimo daño. El tabaco hace muchísimo daño. El azúcar refinado hace muchísimo daño. Es decir, que algo sea legal no quiere decir que sea bueno. Que algo sea legal no quiere decir que en ciertas edades sea útil o benéfico o viable. Que algo sea legal no quiere decir que sea la mejor opción disponible para muchas cosas. El criterio de legalidad no tiene que ver siempre con temas asociados a salud pública. Si eso fuera así, ya hubiéramos arreglado el tema de alcohol que tenemos tan grave en nuestro país.
¿Por qué la están legalizando en el mundo? Porque hay intereses económicos muy poderosos, porque es un mercado muy poderoso, porque efectivamente en términos medicinales puede que genere algunos aportes importantes para ciertos tratamientos. Pero más allá de eso, en términos de papá o de mamá, el criterio no es que como es legal, no es riesgosa. Hay muchas cosas legales que son muy riesgosas. ¿Cómo podemos identificar que alguien está fumando marihuana? Bueno, vamos a ver esta pregunta desde dos perspectivas. Una, bajo efectos de consumo, y dos, ¿cómo sabemos que alguien viene utilizándola con cierta periodicidad? Bajo efectos del consumo. La marihuana generalmente, como decía hace un momento, se fuma o se come. Lo que va a pasar cuando empieza el efecto es que hay una leve sensación de aumento de la temperatura corporal. Los ojos van a empezar a ponerse rojos o rosados, pero generalmente los adolescentes van a utilizar gotas para los ojos, de tal forma que puedan quitarse el clásico color rojo del marihuanero. Así es que cuando encontramos gotas para los ojos o gotas sin el papelito de las gotas, tal vez sea un indicio al que tenemos que prestar atención en casa. Los párpados se van a inflamar proporcional a la cantidad de marihuana que fumaron, como si hubieran dormido mucho tiempo o hubiesen estado llorando. Es posible que durante unos minutos empiecen a manifestarse estos efectos para entrar después en una meseta que puede durar unos 40-45 minutos, en donde vamos a encontrar que en algunos casos van a tener episodios de hambre, van a querer comer mucho y no tener sensación de saciedad, y también algo de risa, una risa a veces tonta, una risa a veces sin sentido, y después va a haber un bajonazo que puede durar otros 45 minutos. Al principio seguramente dura mucho más tiempo, donde va a haber mucha somnolencia. Entonces, bajo efectos de consumo, podemos observar estas cosas, así como la disminución en la producción de saliva. Por eso la persona cuando habla, como no tiene saliva, se le pega el paladar y se traba al hablar. De ahí viene ese concepto de está trabado. No podría escupir, a veces salen manchitas blancas en los bordes de los labios. Esa es una forma de detectar bajo el momento del consumo. Ahora, ¿cómo saber si viene fumando? Tal vez la forma más fácil es por la parafernalia, por los utensilios. Vas a encontrar papelitos que se utilizan para envolver cigarrillos, o tabaco más bien, pero en Colombia no existe esta cultura de albar los cigarrillos de tabaco. Quien tiene esos papelitos llamados papers, o llamados cueros, o llamados sábanas, o llamados blondes, son papelitos que se usan para fumar marihuana, no se usan para otra cosa. También se fuma marihuana en pequeñas pipas artesanales de madera, de metal, de diferentes materiales, incluso pipas de agua. Hay incluso vaporizadores que compran para que este tema de la combustión sea distinto. Algunos van a fumar marihuana incluso dentro de frutas y después se comen la fruta, pero lo más corriente es fumar en pipas o fumar en estos papelitos. Gotas, generalmente van a utilizar oftalmotisol, vicina, luzul, para que los ojos no se pongan rojos. Es posible que encontremos semillitas de 3 milímetros por 2 milímetros de tamaño, o hojitas secas como si fuera de agua aromática o de estas hojitas para aromatizar, y que es posible que se trate de marihuana, habría que mirarlo. Y una forma también ideal de detectar el consumo es con evaluaciones biológicas, que pueden ser con pruebas cualitativas o con pruebas cuantitativas. Las pruebas cualitativas pueden durar varios días de efectividad, pero lo mejor es poder tener pruebas cuantitativas
porque le puedes hacer seguimiento a la cantidad de marihuana que aún permanece en el organismo y poder detectar más o menos si durante un periodo importante ha seguido consumiendo la persona. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿la marihuana es adictiva? Miren, la marihuana sola no es adictiva, como una planta que está allá quieta. La marihuana necesita de una relación con una persona. Entre los componentes de la marihuana y la necesidad de la persona, la edad que tiene y el contexto en el que está, hablamos de adicción. Es decir, hay personas más vulnerables a la adicción, hay contextos que favorecen más fácil el desarrollo de la adicción. La marihuana pone su aporte. Ahora, la marihuana genera adicción en personas que la consumen, en muchas, por supuesto. En muchas genera adicción. Bien. Se ofrece otro tipo de alimentos mezclados con marihuana, es decir, aparte de fumar, por supuesto. La marihuana te la puedes fumar o te la puedes comer, depende de la manera como la ingieres, pero es viable. Entonces lo que vas a encontrar y con lo que hay que tener mucho cuidado, esto especialmente para los jóvenes que están escuchando, que están empezando a ir a ciertas fiestas, es que a veces si tú estás en una fiesta y a las 11, 12 de la noche están pasando a repartir galletas, galletas en una fiesta a las 11, 12 de la noche, eso es muy sospechoso. O brownies, pues eso es muy sospechoso. Pues efectivamente la marihuana pues se puede cocinar o se puede hacer en diferentes formas de alimento. Es un tema, ¿no? Por eso las mamás tienen mucha razón cuando dicen no le reciba cosas a desconocidos o sepa con quién anda, porque hay personas que lamentablemente han tenido malas experiencias por recibir tortas o por recibir galletas que contenían marihuana y bueno, se han emproblemado un poco. Otros adolescentes saben que esa torta o que esas galletas tienen marihuana y deciden comerse. Pero sin embargo aquellos que no lo saben, pues tienen que ser muchísimo más prudentes con aquellas cosas que reciben en ciertos contextos. Prudencia, exactamente. Edades tempranas es a partir de cuándo. Bien, si intentamos poner una línea, porque seguramente hay organismos biológicos y psicológicos que tienen diferencias de un año o de 6 meses en términos de desarrollo. Entonces, no es tan fácil dar una edad exacta. Pero si tuviéramos que trazar una línea, deberíamos pensar en los 21 años, ¿no? Seguramente, si no has tenido exigencias medioambientales lo suficientemente sólidas para que te vuelvas un adulto, tal vez seas un adolescente de 23, 24 años, ¿no? Si pensamos en términos biológicos, es posible que el proceso de maduración de la corteza prefrontal esté entre los 20 y los 23 años aproximadamente. Así es que... Bien. Cuando hablan de edades tempranas, estamos hablando de en qué medida el riesgo es mucho más alto. En la medida que el desarrollo ha finalizado, el riesgo de dependencia disminuye. Ojo, no desaparece, disminuye, que es muy distinto. Y en la medida que te acercas más a la adolescencia y a la preadolescencia y a la infancia, por supuesto, el riesgo es muchísimo más alto. Bien,
Volvemos al criterio de lo legal. La edad legal es una línea que se traza para poder tener ciertos derechos y ciertos deberes. No quiere decir que hable de la maduración, pero te da una idea aproximada. El asunto es que cuando eres mayor de edad, no solamente tienes derechos, también tienes deberes. Y en ese orden de ideas es lo uno y lo otro. El hecho que yo tenga un hijo que tiene 18 años y que entra a primero o segundo semestre de universidad, no quiere decir que se puede poner a fumar marihuana porque ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad y tomar algunas decisiones. Tal vez algunos la prueben, pero el asunto es que si yo sé que consumir marihuana afecta el rendimiento escolar y mi hijo está fumando marihuana para ir a clase, o mi hijo está fumando marihuana para tomar un semestre costosísimo que fruto de mi esfuerzo como padre estoy yo pagando, pues ahí nos vamos a enfrentar con que tenemos derechos y privilegios, pero también tenemos deberes. Tenemos que responder de una forma adecuada. ¿Qué sugerencias hay? La postura. ¿Qué aceptamos y qué no aceptamos en casa? ¿Qué permitimos y qué no permitimos? Ahora, que un hijo mayor de edad tenga alguna vez en la universidad una experiencia con la marihuana, contando en que prácticamente 1 de cada 3 universitarios ha probado la marihuana, pues eso es posible. Pero eso no quiere decir que tenga que ir con nuestro aval o con nuestro permiso, o que sencillamente nos hagamos lo de la vista gorda. Durante el periodo de desarrollo es importante asumir posturas. Y una de las mejores herramientas es la postura de los padres frente al consumo de los hijos. ¿Qué tan cierto es eso? Que la marihuana es la puerta de entrada hacia otras drogas. Por ejemplo, probar la marihuana y más adelante probar la cocaína. Bien, hace algunas décadas existía una teoría que se llama la teoría de la escalada. Esa teoría de la escalada decía que la marihuana era la puerta de entrada para consumir otras drogas. La relación no es causal. No podemos decir que una persona que pruebe la marihuana va a terminar probando otras drogas. Pero lo que sí podemos decir es que efectivamente se dan transiciones en el consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida que tú violas una percepción de riesgo que tienes establecida en orden de gravedad, la siguiente línea en percepción de riesgo queda más cerca. Eso quiere decir que, para darles un ejemplo, cuando tienes 13 o 14 años, hace unas décadas, algunos adultos pasaban por el parque donde estaban los marihuaneros y a ti te parecían peligrosos o gente mala. Una vez tú pruebas la marihuana a los 16, 17, o en esa época cuando la probaste, o a los 18, ya el que fuma marihuana no es malo, sino chévere. El que consume cocaína, ese sí está mal. Pero ya la cocaína queda como el primer límite a romper, no como el segundo. De ahí que normalmente en las cifras de consumo sí encontramos que las drogas legales, alcohol y cigarrillo, sean las que primero se consumen, y dentro de las drogas ilegales, la marihuana, y después las siguientes. Así es que no es una relación causal, pero no podemos decir que no sea una violación a un parámetro de riesgo que hace que puedas estar en contextos donde es más fácil que se presenten otras sustancias y donde la percepción del consumo de estas otras sustancias no pueda verse alterada. Hay implicaciones legales en adolescentes por el consumo. Las implicaciones son para los padres de familia, porque los padres de familia, así como en el caso del alcohol, son los responsables frente al consumo de sustancias psicoactivas
de sus hijos. Y por supuesto, aquellos consumos que los padres no estén manejando, pues van a generar implicaciones que en algunos casos pueden llegar a que estos jóvenes terminen bajo medidas de protección. Entonces, el tema de lo legal es un tema que está asociado también a la edad. En los países incluso donde se ha legalizado en términos recreativos, no es para todo el mundo. Tiene también un criterio definido por la edad. Estamos ya entrando en nuestra recta final. Creo que nos queda un par de preguntitas. ¿Se podría generar una cadena en el colegio si alguien ha empezado? Bien, antes se creía que fumar marihuana era como tener piojos. Es decir, que si en el jardín infantil un niño tenía piojos, pues rápidamente le iban a dar a los demás. Y que si había una manzana podrida, había que cortarla porque todo el árbol se iba a afectar. Esto no es tan cierto. Sin embargo, lo que sí hay que tener en cuenta es que los contextos de consumo aumentan la probabilidad de tener contacto con las sustancias. Sin embargo, si tenemos grupos que están muy bien configurados, donde existe presión positiva de los pares para no consumir la marihuana, el hecho de que haya un joven que consuma marihuana no va a contagiar a los demás. Todo lo contrario, va a experimentar el rechazo del grupo y muy seguramente va a terminar dejando la marihuana, porque la influencia normativa del grupo o el rechazo de los pares es una de las medidas más exitosas para frenar los consumos. Bien, vamos con la última. ¿Qué pasa cuando ya se presenta una adicción donde hay consumo diario, pero el adolescente se niega a recibir apoyo? Hay que pensar en varias cosas. Si yo me he enganchado a la marihuana, no es gratuito. Es porque la marihuana me genera algo que yo percibo tan valioso o tan útil que no puedo concebir que tenga que dejar. Es decir, si la marihuana me quita la ansiedad, o si la marihuana me genera la posibilidad de amigos, o si la marihuana da respuesta a temas personales que hacen que yo experimente esa sensación como algo muy valioso, pues yo no quiero renunciar a esa sensación, ¿no? Y eso hace que, por supuesto, la defienda, trate de ocultarlo, trate de negarlo. Lo más importante es que como familia pueda buscar ayuda especializada, donde me puedan asesorar cómo lograr motivar el cambio en los jóvenes. Los jóvenes que son menores de edad y que tienen problemas de adicción no tienen que tocar fondos nefastos de drogas, no tienen que acabar con su vida para parar el consumo. Y tampoco tienen que estar altamente motivados, porque hoy en día existen muchas estrategias motivacionales, muchas formas de entrevista motivacional, muchos abordajes psicológicos que acompañan a los jóvenes para que alcancen la motivación para poder suspender el consumo en este momento de la vida o tomar las decisiones adecuadas con una familia que está enfrentando un tema de estos. Es un tema complejo, pero tengan la seguridad, papás, que eso ya está inventado. Es decir, ¿qué hacer con un hijo que tiene problemas de adicción a la marihuana? Eso ya está inventado. Lo importante es buscar la asesoría adecuada. Esta información, esto que hemos hecho hoy, va a estar grabado para poder enviarlo a toda la base de datos, papás y mamás. Ojalá que ustedes puedan además compartirlo con sus amigos, colegas, en la empresa, familiares,
porque efectivamente lo que está pasando en el mundo con la marihuana pues genera cierta preocupación. También pues nos ayuda a tener una visualización real de un problema que no es como tener VIH necesariamente, no tiene esa dimensión como se creía antes, pero no quiere decir que no sea un riesgo, especialmente para nuestros hijos. Muchísimas gracias, papás y mamás. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Seguramente nos veremos en otra oportunidad. Le agradecemos enormemente a Fred Martínez por estar con nosotros en este espacio. No se imaginan el esfuerzo tan grande que ha hecho por estar hoy con todos ustedes. Les recuerdo también que Red Papás tendrá una conferencia el 5 de abril de 7:30 a 8:30 de la noche con Viviana Quintero, quien es nuestra coordinadora de TIC y de infancia. Los esperamos a todos, les va a llegar una invitación o también a través de www.escudosdelalma.org en la pestaña de conferencias virtuales pueden mirar el link y hacer su inscripción. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una feliz noche.